Buenas noches, América. El gobierno del presidente Nicolás Maduro acusó en las últimas horas a las autoridades de Perú de promover y permitir actos de segregación y xenofobia contra venezolanos que han migrado a la nación suramericana. La denuncia llega después de conocerse vídeos virales donde se muestran actos de violencia hacia venezolanos en Perú. Según Jorge Arreaza, canciller del régimen de Maduro, el gobierno peruano incumple sus responsabilidades internacionales al promover y permitir actos de segregación y xenofobia. Todo acto de xenofobia debe ser condenado sin duda y todos los gobiernos deberían comprometerse a poner los medios necesarios para que no se produzcan. Ahora bien, sería deseable que esa sensibilidad de Arreaza se manifestara también por la situación de discriminación, violencia y pobreza que viven miles, millones de venezolanos dentro de su país. Venezuela sí incumple sistemáticamente sus obligaciones internacionales, reprimiendo a voces disidentes, permitiendo o practicando la persecución política y no garantizando servicios básicos a su población, motivos por los cuales millones de venezolanos han tenido que emigrar en paupérrimas circunstancias. Bien, canciller Arreaza, por defender a los venezolanos en el exterior. Que su voz también sea esa voz fuerte, igualmente contundente, con las injusticias y violaciones de derechos humanos que son parte de la normalidad dentro de Venezuela, del gobierno que usted forma parte, y de otras injusticias que sufren miles de venezolanos en el exterior, como por ejemplo no tener pasaporte o no poder votar. Son las 8 en Bogotá, Lima, Quito, las 9 en la costa este de Estados Unidos y las 10 en Buenos Aires y Santiago. Y esto es Cuestión de Poder. Bienvenidos. Victory is winning for our country. Hoy comienza un cambio de régimen político. Desde nuestros estudios en Washington, la opinión, el análisis y las voces que nos ayudan a comprender nuestro mundo. Es cuestión de querer, es cuestión de poder. Comenzamos y lo hacemos con algunas noticias de la actualidad que nos han llamado la atención, que les queremos poner datos o notas al pie o la voz de los expertos. Y la primera en Estados Unidos, ese histórico proceso de apertura de juicio político al presidente Donald Trump. Ha habido pocos en la historia, el más reciente Bill Clinton en los años 90 o antes Richard Nixon, pero ninguno de los dos concluido. En este caso, los demócratas en la Cámara de Representantes avanzan lenta, prudentemente, como dice Nancy Pelosi, con oraciones y con reflexión por la importancia que supone este proceso. Eso es lo que dice la líder demócrata. En cualquier caso, la líder demócrata seguro que, además de rezar, lo que debe estar mirando también son las encuestas de opinión pública, porque no hay nadie que avance un proceso de juicio político contra un presidente sin tener detrás la opinión mayoritaria de los estadounidenses. Y las encuestas parece que van por esa vía, por esa dirección. Hemos seleccionado 3 distintas y todas en la misma línea. Aumenta el apoyo a ese proceso iniciado por los demócratas. Los datos clarividentes. La primera encuesta es de la radio pública NPR y el sistema PBS, el sistema público, en el que, preguntados si están a favor de que se abra ese proceso de juicio político contra el presidente Trump, un sí con el 49% y un no con el 46%. Fíjense en el detalle, están a favor del proceso, no de la destitución, que podría, en caso de avanzar, con pruebas suficientes, dar al final de ese proceso. Otra encuesta en el mismo sentido, en este caso elaborado por Harvard, Capps y Harris. 50-50, empate, pero sorprendente que la mitad de los estadounidenses ya estén a favor. Y la última, la de la cadena de televisión CBS y la de YouGov. El 55% en este caso, más de la mitad de los estadounidenses ven con buenos ojos ese proceso de juicio político al presidente Trump. El 45% se oponen. Importante el matiz, estar a favor del proceso no quiere decir estar a favor de la destitución del presidente. Quiere decir querer saber si hay elementos para destituirle. Otra cuestión de la actualidad nos lleva a Perú. Hay una crisis política. Hay algunos analistas que hablan ya de crisis constitucional, institucional en el Perú. ¿Qué está pasando? En el Congreso, la oposición, las fuerzas de oposición, que si bien son individualmente minoritarias, se están poniendo de acuerdo para asaltar el Tribunal Constitucional. Así lo ve el gobierno de Martín Vizcarra. ¿Qué ha pasado?
que dos grandes partidos que están en la oposición, Fuerza Popular y el Partido Aprista, han presentado una lista de 11 candidatos próximos a sus formaciones políticas y que en algunos casos tienen acusaciones de corrupción, escándalos. Están involucrados esos magistrados propuestos para cargos en el Constitucional de casos de corrupción. De esa lista de 11 tienen que elegirse 6 candidatos para renovar parte de los actuales miembros del Tribunal Constitucional, cuyo periodo terminó el pasado junio. Y la Cámara tiene que votar los nuevos nombres para darles el visto bueno y que ocupen esos asientos. El gobierno de Martín Vizcarra ve esto como un asalto al Constitucional y se abre una crisis entre el Ejecutivo y el Legislativo, que implica también al Tribunal Constitucional y su credibilidad, porque la indignación en la sociedad peruana es mayúscula. Saludamos a Úrsula Indacochea. La señora Indacochea es la directora del programa de Independencia Judicial de la Fundación para el Debido Proceso. Señora Indacochea, gracias por estar con nosotros. Bienvenida a Cuestión de Poder. Decíamos que 6 de esos 10, 11 postulantes al Tribunal Constitucional tienen denuncias de corrupción. Cuéntenos de qué tipo de denuncias estamos hablando. Muchas gracias por la invitación. Pues sí, es una situación gravísima. En este mismo momento están siendo votadas las candidaturas y 6 de los 10 candidatos tienen expedientes o abiertos o archivados en la Fiscalía de la Nación por diversos delitos, ¿no? Que van desde el acoso sexual en algunos casos hasta falsificación de documentos, extorsión, corrupción, falsificación ideológica, es decir, delitos graves contra la administración pública. Esto es insólito, nunca antes habíamos tenido candidatos con estos cuestionamientos. ¿Es legal que alguien con esas denuncias puestas en la Fiscalía pueda ocupar cargos en el Tribunal Constitucional? Mire, en realidad es el problema, más que de la legalidad, es que este tema no está regulado suficientemente ni en la Constitución ni en la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional. La Constitución simplemente establece que es competencia del Congreso de la República. Y la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional establece vagamente un procedimiento muy general, pero no se establecen ni incompatibilidades ni cuál es el perfil del juez constitucional, ¿no? Sin embargo, pues una elección en base al mérito y a la independencia de un órgano como este exigiría una trayectoria intachable y un compromiso con los valores democráticos, y nada más alejado de eso que tener candidatos con graves cuestionamientos sobre estos temas, ¿no? Incluso de índole criminal. Señora Indacochea, gracias. Feliz noche. Y terminamos este repaso de algunas noticias que nos han llamado la atención con la lectura recomendada, la noticia, la columna que hoy nos llama la atención del semanario The Economist. Lleva el elocuente título de "La guerra contra la corrupción en América Latina está en problemas", y se hace eco de una reciente encuesta de Transparencia Internacional que ha preguntado a 17.000 ciudadanos en 18 países del continente sobre la corrupción. Miren qué interesante. Dice, para el 85% la corrupción es un gran problema. 85%, casi 9 de cada 10. Dice que el 53% está empeorando la corrupción a pesar de los avances de los procesos judiciales, y que el 57% creen que no se está tratando de la manera adecuada, es decir, con la contundencia adecuada. El articulista del The Economist recuerda algunos ejemplos de cómo, si bien algunos casos en el sistema judicial avanzaron y dejaron en evidencia esa corrupción, ha habido un esfuerzo en los últimos años por parte de gobiernos que intentan poner palos en las ruedas de ese trabajo judicial. La impunidad de la que disfrutaban los poderosos en América Latina ha sido al menos controlada en algunos países. La tarea ahora es ampliar y perfeccionar el uso de las nuevas herramientas legales y complementarlas con otras reformas. El financiamiento de campañas y el propio Poder Judicial. A corto plazo existe el riesgo de que la ira pública genere un estado de ánimo antipolítico. Y esos populismos tienen, según el The Economist, formas distintas. Populismos de derechas, como el de Jair Bolsonaro en Brasil, o populismos de izquierdas,
como el de Andrés Manuel López Obrador en México. Las reflexiones sobre la corrupción, uno de los principales problemas que hoy tienen las instituciones de los países de América Latina. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para el análisis, para la entrevista en Cuestión de Poder, hoy para fijarnos en América Latina. Saben que cada cierto tiempo consultamos a los expertos y nos gusta ver este final de lo que se ha venido a llamar el superciclo electoral. Un conjunto en el calendario seguido de elecciones que han ido dando resultados diversos, cambios de gobierno, continuidad en otros en América Latina y el Caribe. Este gran superciclo electoral termina a finales de este año, probablemente el año que viene también hay alguna elección, pero nos interesa fijarnos en las que están calientes, en las que se presentan casi de inmediato, en Argentina, en Uruguay y en Bolivia, donde hay vientos de cambio, al menos en lo que a las encuestas se refiere. Saludamos desde Santiago de Chile a Daniel Zobato, el director regional para América Latina y el Caribe de IDEA Internacional. Daniel, ¿cómo estás? Muy buenas noches, gracias por estar con nosotros, bienvenido. Muy buenas noches, querido Gustavo, un placer de estar contigo en tu programa. Coincidimos hace una semana en Nueva York, en eventos distintos. Estuvisteis en IDEA Internacional organizando un foro precisamente sobre América Latina y el Caribe. Ahora hablamos de eso, pero quiero pedirte, ya que coincidimos en esa importante semana de Naciones Unidas en las que los presidentes latinoamericanos, jefes de Estado y de Gobierno participaron en esa asamblea de la ONU y hubo diversas reuniones paralelas, me gustaría preguntarte por las ideas, las principales imágenes, las grandes conclusiones con las que te quedaste de esa semana de la ONU. Mira, Gustavo, yo creo que de nuevo esta Asamblea General puso de relieve las dos grandes contradicciones que estamos viviendo en esta época. Por un lado, el discurso inaugural del secretario general, donde hizo una defensa muy importante del papel del multilateralismo, del papel muy importante que Naciones Unidas está jugando y debería seguir jugando, porque a criterio del secretario general Guterres, cosa que yo comparto, la complejidad de muchos de los problemas globales que van desde la migración, pasando por el tema del cambio climático, pasando por el tema de la lucha contra el terrorismo, los temas de globalización, guerra comercial, por un lado tienen una gran complejidad, pero por el otro lado, de la única manera que podemos avanzar es a través de la cooperación internacional. Y frente a este llamado del secretario general Guterres, incluido el tema de seguir trabajando fuertemente para el cumplimiento de los objetivos del desarrollo sostenible de la Agenda 2030, vimos el otro extremo, caracterizado básicamente por dos presidentes, uno por el presidente Trump y otro por el presidente Bolsonaro, en el caso de América Latina, donde yo podría decir que te lo resumiría con un título que fue el que dijo el presidente Trump: lo importante y lo prioritario son los patriotas y no los globalistas, es decir, haciendo una defensa a ultranza, no ya del multilateralismo, sino del nacionalismo, que es uno de los problemas también que nos aqueja. Y también yo rescataría de esta Asamblea General un elemento muy importante que fue el gran tirón de orejas que la joven activista sueca Greta en materia medioambiental le hizo a los jefes de Estado, diciéndole de que le habían robado su juventud, le habían robado su prácticamente alegría, porque no estaban poniendo la atención necesaria que debían poner en la lucha, no ya contra el cambio climático, sino con esta emergencia climática. Habló de que estábamos entrando quizás en una nueva fase de extinción de especies a nivel planetario y puso un título diciendo "How you dare", o sea, ¿cómo se atreven ustedes a seguir hablando en lugar de estar actuando? Así que esto es, digamos, el preludio de lo que va a ser la gran conferencia que va a tener lugar aquí en diciembre, que es la COP25 en Santiago de Chile, sobre el tema medio ambiente.
las notas al margen de esa Asamblea General de la ONU, incluso dentro de la Asamblea de Daniel Zobato. Daniel, hablábamos de ese evento que organizasteis en los laterales de esa Asamblea General. Idea Internacional llevó a expertos, voces para analizar. Dame la conclusión de esa reunión. Mira, esta es una reunión que venimos haciendo desde el año pasado, Gustavo, conjuntamente con Funglode e Idea Internacional, junto con otras instituciones, la CEPAL, el Instituto Latinoamericano de Colombia, el Club de Madrid. Y bueno, el objetivo central es tomarle el pulso a lo que está pasando en el mundo y luego ver cómo América Latina se está insertando en este contexto global y cuáles son los principales, por un lado, desafíos y por el otro lado, oportunidades que tiene la región. A nivel global, la síntesis es, estamos en una situación de marcada volatilidad, de alto nivel de incertidumbre, de una guerra comercial que no cesa entre Estados Unidos y China, pero que en realidad la pelea de fondo es por una guerra más de tipo de preeminencia tecnológica entre las dos principales economías del mundo, un Brexit que no termina de aterrizar. Este es otro elemento fundamental. Tanto Trump como Johnson llegaron a la Asamblea General de Naciones Unidas, pero salieron con problemas en sus respectivos países o ciudades. En el caso de Trump, ahí mismo en New York se enteró de que se le estaba a punto de iniciar un juicio político, y en el caso de Johnson se enteró en Nueva York de que no solamente se había decretado inconstitucional el cierre provisorio del Parlamento, sino que muy probablemente pueda llegar a enfrentar quizás un voto de censura. No se despejó lo del Brexit y a su vez se le agregó un nuevo factor de incertidumbre, que es la posibilidad de un juicio político en el medio de una campaña de reelección, con la crisis muy importante de Ucrania, que fue la que atravesó también en gran medida la Asamblea General. Todo esto está determinando que la economía global, Gustavo, está marcando un importante nivel de desaceleración global que podría llegar a ocurrir, si no se la maneja bien, en una recesión. Y esto obviamente es muy mala noticia para una región como América Latina, que es muy vulnerable a lo que pase en el contexto externo por su gran dependencia en gran medida todavía de los commodities, de las materias primas. Este año América Latina va a crecer promedio un mediocre 0.5 o 0.6%. Yo creo que incluso va a crecer por debajo de esa meta del Fondo Monetario Internacional y de la CEPAL, y todo pareciera indicar de que este crecimiento económico mediocre va a permanecer por unos buenos años, según los expertos del Banco Interamericano de Desarrollo y de otros organismos que vinieron a hacer un análisis y a tomarle el pulso a la economía de la región. Bueno, interesante las conclusiones de ese evento. Me llamaba la atención lo del Brexit. Precisamente esta mañana un analista me hacía notar que en las elecciones, en este caso las que se van a producir el 10 de noviembre en España, el Brexit es uno de los elementos importantes, porque la economía española, que depende en gran sentido o en gran manera del turismo, el turismo británico tiene un peso importante y depende de cómo se produzca ese Brexit, se verá la economía española afectada. Pero en cualquier caso, Daniel, para terminar esta entrevista me quiero fijar y pedirte la opinión de tres cosas, de tres elecciones de América Latina, que es la región en la que tú conoces con profundidad. Vamos con la primera, Bolivia. Una encuesta que se ha conocido recientemente, elecciones el 20 de octubre, Evo Morales busca la cuarta presidencia, el cuarto periodo presidencial, pero lo que parece claro es que, si hacemos caso a las encuestas, en la primera vuelta ganaría, pero no lo suficiente como para evitar la segunda, y en la segunda Carlos Mesa le arrebataría la presidencia, le ganaría la presidencia a Evo Morales. ¿Es eso correcto? Siempre y cuando hagamos la salvedad de que estamos manejando las encuestas, y vos sabés que las encuestas, Gustavo, hay veces que aciertan y hay veces muchas que no aciertan. Pero si nos ciñéramos a lo que dijo la encuesta reciente publicada por el periódico Página 7, Evo tiene 33% de intención de voto, seguido por Carlos Mesa con 26%, seguido por Óscar Ortiz con el 9%, con 15% de indecisos aún y con 11% de personas que han dicho que no votarán por ninguno, o votarán nulo, o votarán en blanco.
con estos resultados, si se confirmaran, faltan todavía 2 semanas largas, lo que estaríamos viendo es lo siguiente. En Bolivia, para ganar en primera vuelta hay que sacar 50 más 1 de los votos o 40% con una diferencia de 10% respecto del segundo. Estos datos demuestran que Evo no estaría cumpliendo con ninguno de los dos extremos, ni estaría por encima del 50%, ni tampoco estaría por encima del 40%, ni tampoco su diferencia es de más de 10% respecto de Carlos Mesa. Si se confirman estos resultados y no hay una modificación, tomando en cuenta que todavía hay 15% de votos indecisos, todo pareciera indicar de que irían a una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta Carlos Mesa hoy por hoy está mejor posicionado para ganarle a Evo Morales en estas circunstancias. Daniel, brevemente, se nos pasa el tiempo. Quiero preguntarte por la fiabilidad de los procesos electorales en Bolivia. Es decir, ¿el oficialismo puede recurrir a, no sé si decirlo así, artimañas para conseguir que estas encuestas no reflejen resultados finales y que Evo Morales, por ejemplo, pueda alcanzar más votos con estrategias diversas, déjame decirlo así? Mira, Evo Morales no debería estar pudiendo buscar un cuarto periodo porque en el 2016 organizó un referéndum para consultar a la población si estaban de acuerdo o no que hubiese la posibilidad de buscar un nuevo periodo. Perdió ese referéndum y obviamente después utilizó la mayoría y la influencia que tiene en el Tribunal Constitucional para declarar inconstitucional la Constitución por violatoria supuestamente del artículo 23 de la Convención Americana. Esa sentencia del Tribunal Constitucional fue la que lo habilitó y finalmente el Tribunal Supremo Electoral, que también en gran medida está bajo la influencia de Evo Morales, lo registró para participar en estas elecciones. Así que mi respuesta es sí, podemos estar preocupados de que si Evo se siente que puede llegar a perder las elecciones, podemos ver situaciones de fuerte presión respecto del Tribunal Supremo Electoral. Argentina, hablemos de Argentina el 27 de octubre, igual que las elecciones en Uruguay. Brevemente, Argentina, Macri este fin de semana relanzó su campaña e inicia ese periplo por 30 ciudades antes de esas elecciones para explicar su programa y volver a convencer a aquellos que le dieron el apoyo en su momento y que, de acuerdo a las encuestas, le van a dar la espalda, no están contentos con su gestión. ¿Tiene la capacidad, el músculo, la convicción Macri de darle la vuelta a esas encuestas que se le presentan de manera negativa? Mira, Macri tuvo un buen fin de semana bajo el lema "Sí se puede". Relanzó su campaña en Barracas de Belgrano, va a ser un tour, como tú señalaste, en 30 ciudades para tratar de convencer a aquellos que no lo votaron en las PASO, diciendo: he escuchado el mensaje que ustedes me han enviado, perdón por mis errores, voy a corregir. Y por el otro lado, el domingo hubo un triunfo del Partido Radical, que es miembro de la Alianza Cambiemos, de la cual Macri forma parte, en Mendoza, que es el 5º distrito electoral más importante, donde Macri piensa de que ese triunfo le va a dar cierto oxígeno. Yo creo que no, porque eso es una elección más bien a nivel provincial y no se puede nacionalizar un resultado provincial, pero digamos, sale de este fin de semana con un gran nivel de convicción de que ellos pueden dar vuelta al resultado, no para ganar el 27 de octubre, pero sí para forzar una segunda vuelta, y en esa segunda vuelta en noviembre, entonces Macri piensa que podría ganar a Alberto Fernández. Todas las encuestas, hoy por hoy, Gustavo, están diciendo que Fernández le gana a Macri por una diferencia entre 15 y 20%. Así que tiene viento en contra, pero está dando la pelea para ver si puede revertir esta situación muy adversa. Última pregunta sobre Uruguay. ¿Va a haber cambio de color en el gobierno? Porque si nos hacemos, ponemos la atención en las encuestas, el Frente Amplio, tras 15 años, parece que estaría llegando a su fin y que Luis Alberto Lacalle Pou parece que podría ser el candidato que pasaría a la segunda vuelta y le podría arrebatar el gobierno en esas elecciones
el actual Frente Amplio, Luis Alberto Lacalle, hijo del expresidente, que se presentaría por el Partido Nacional. En Uruguay estamos encontrando una situación que podría ser de, por un lado, cansancio después de 15 años de gobierno del Frente Amplio, de un voto en contra de los oficialismos. Hay que tomar en cuenta, Gustavo, que de todo este superciclo electoral, la paliza ha sido de un voto castigo, de un voto enojo en contra de los oficialismos, que son las elecciones con mayor nivel de incertidumbre desde el regreso a la democracia en Uruguay. Todo pareciera indicar, número uno, que no va a quedar definido en primera vuelta, va a ir a una segunda vuelta. El Frente Amplio viene liderando las encuestas también con un 33%, con una diferencia de 7 puntos respecto de Luis Lacalle Pou, que tiene un 26%. En tercer lugar está el candidato del Partido Colorado, Talvi, que tiene alrededor de un 13%. Y en cuarto lugar hay un nuevo partido político que se llama Cabildo Abierto con el 9%. Esta dispersión hace cada vez más factible de que en Uruguay no se defina en primera vuelta, que vaya a una segunda vuelta. Si hay una segunda vuelta, Luis Lacalle Pou, en una alianza con el Partido Colorado, podría arrebatarle el triunfo al Frente Amplio, y lo que sí va a estar claro es que va a haber un parlamento mucho más fragmentado y que quien gane en Uruguay no va a tener mayoría propia y, por lo tanto, similar al caso quizás de Argentina y quizás también al de Bolivia, va a tener una gobernabilidad compleja. La opinión, el análisis de Daniel Zobato, director regional para América Latina de IDEA Internacional. Daniel, siempre un gusto aprender escuchándote. Feliz noche. Al contrario, el placer es mío y gracias por la invitación a tu prestigioso programa, Gustavo. Muy buenas noches. Vamos con este análisis a la pausa. Volvemos después de los comerciales y continuamos. Esto es Cuestión de Poder. Tiempo para el análisis en Cuestión de Poder, para fijarnos en la política estadounidense. Diversos elementos y todos ellos con un denominador común: juicio político, o en Estados Unidos, como le llaman, el impeachment. El presidente se atrinchera en la Casa Blanca con sus asesores y acusa a la oposición demócrata de intentar derribarlo, de golpe de Estado. Incluso dijo el fin de semana, parafraseando a un pastor evangélico, de guerra civil si lo sacan de la Casa Blanca, si lo destituyen. Los demócratas insisten, nadie está por encima de la ley. Pero muchas dudas, porque un proceso de destitución del presidente es un proceso largo, complicado, y requiere de grandes mayorías en el Congreso que hoy por hoy no existen si nos fijamos al menos en la alineación de senadores republicanos y demócratas y de los miembros de la Cámara de Representantes. Saludamos a Patricia Sosa, es analista demócrata. Le hemos pedido que nos acompañe en esta edición del programa de hoy. Patricia, buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar con nosotros, bienvenida. Patricia, antes de comenzar nuestra conversación, vamos a saludar al abogado constitucionalista Joseph Maloof. Joseph, buenas noches, gracias por estar con nosotros. Bienvenido a Cuestión de Poder. Muy buenas noches y gracias por tenerme. Es un placer estar con ustedes. Joseph, estamos escuchando juicio político, antesala de juicio político, investigación de los demócratas. El proceso de destitución de un presidente no es tan sencillo. En el momento en el que nos encontramos ahora, algunas fuentes hablan, o algunos medios, de apertura de entrevistas, pero técnicamente el proceso no ha comenzado, no ha habido una votación. ¿Nos puedes resumir brevemente, si es posible, en qué momento nos encontramos de ese largo proceso de juicio político o impeachment en inglés? Bueno, en este momento la Constitución no especifica exactamente qué es lo que se tiene que hacer antes de comenzar un juicio político. En esta ocasión, el Congreso ha decidido hacer una investigación. Entonces, por el momento están investigando, igual que un policía está investigando un crimen que sospecha ocurrió, pero todavía no está en juicio. Después de la investigación, si cada comité está de acuerdo con diferentes violaciones de la ley y consideran que es apropiado acusar al presidente, entonces los comités van a desarrollar, el comité judicial en particular, lo que se llaman cargos políticos o cargos de juicio político. Y una vez esos cargos sean presentados, la Cámara entera tiene que votar. Tiene que haber una mayoría simple de un 51% para que entonces estos cargos
se transfieran al Senado, en donde se lleva a cabo un juicio legal. Aunque le llaman juicio político, quiero clarificar que la Constitución habla de un juicio, y un juicio con juez sería el presidente de la Corte Suprema, John Roberts, el que presidiría sobre el juicio. Los testigos serían las personas que la Cámara Baja lleva como testigos. La Cámara Baja y sus representantes serían los fiscales que acusan al presidente, y por supuesto el Senado es el jurado. Y para poder encontrar a un presidente culpable de estas acusaciones, tiene que haber un 67% de votos para encontrarlo culpable. Eso significa que de los 100 senadores, 67 tienen que votar para condenar, y después de condenar al presidente, tienen que decidir si van a destituirlo del poder o si simplemente van a proveer otro tipo de castigo. Claramente, 67 senadores el día de hoy significan 20 republicanos que tuvieran que votar para condenar a este presidente, y por eso es que le llaman juicio político, porque son políticos los que votan, pero es un juicio legal. Ya, vamos a entrar en el detalle antes de cerrar y volver a la conversación con Patricia. Me interesa tu punto de vista legal. ¿Crees que hay evidencia suficiente hoy por hoy para que esa Cámara de Representantes avance y comience formalmente esa votación, ese proceso de juicio político? Yo creo que hay suficientes pruebas para demostrar que el presidente ha cometido actos que son más allá de errores inocentes o de problemas éticos. En particular, la ley federal, el Código 52, que domina lo que son las elecciones federales y locales, prohíbe que una persona le pida ayuda a cualquier extranjero, ya sea dinero o algo de valor, para poder influenciar las elecciones locales o federales. Esa ley 52 USC 30121 específicamente dice que lo que el presidente hizo es ilegal. O sea que yo creo que en términos de que el presidente haya hecho algo que justifica o que sea suficiente, yo creo que una violación del Código Federal de Elecciones es más que suficiente para lo que le llaman high crimes and misdemeanors, que son crímenes altos y delitos menores, la traducción literal, pero lo que de verdad significa son actos inapropiados de un presidente. No tienen que ser violación de la ley, pueden ser actos inapropiados, inéticos, pero yo creo que lo que vimos en el récord de la llamada telefónica entre el presidente Zelensky de Ucrania y el presidente Trump es más que suficiente, porque el presidente claramente lo dice, ¿no? Necesito ayuda, pero necesito ayuda antes de que esté dispuesto a darle el dinero que el Congreso había apoderado para Ucrania, que eran 391 millones de dólares. El presidente Trump le está pidiendo un favor. ¿Qué favor le pide? Que se involucre en las elecciones del 2020 para influenciarlas, algo ilegal. Así que yo creo que hay suficiente. Obviamente tienen que haber más testigos que van a ser entrevistados. Mientras más fuerte el caso, más va a ser fácil cambiar la opinión pública, la cual ya está cambiando, de que el presidente ha cometido actos suficientemente serios para ser removido de oficio. Esto también es lo que piensan los demócratas. Joseph, muchas gracias, como siempre. Un placer escucharte y aprender. Feliz noche. Feliz noche, gracias. Es la opinión de Joseph Maloof, abogado constitucionalista. Nos relataba ahora esos detalles que conoce la opinión pública y que han llevado a los demócratas a iniciar ese proceso de juicio político, o al menos de investigación que podría llevar a la apertura de ese juicio. Me preguntaba, y le preguntábamos a Joseph, sobre el proceso. Un proceso complicado que muy probablemente no cuenta con los votos de los suficientes en el Senado, en el trámite del Senado. ¿Por qué, sabiendo que si llegase a abrirse ese juicio político, los demócratas insisten sabiendo que en el Senado no se va a avanzar? ¿Cuál es el objetivo de todo lo que está pasando? Bueno, el objetivo es que tienen una responsabilidad como oficiales electos de proteger la Constitución, y están evidenciando un presidente que está violando la Constitución. Eso no es una pregunta política, eso es una pregunta legal y constitucional, y ellos se sienten con la responsabilidad. Quiero hacer dos comentarios sobre lo que acabas de decir. Uno es que el proceso formal comienza ya. Este es el estatus cuando Pelosi declara que oficialmente comienza la investigación. Estos comités se vuelven casi como una corte federal, así que
No es lo mismo que hemos estado viendo, esto es diferente, asumo que el abogado lo comentó, pero es importante aclarar, estamos en un proceso formal ya. El residenciamiento o el impeachment solamente lo hace la Cámara de Representantes. Así que ellos sí tienen los votos. En este momento entiendo que hay como 120 congresistas que han dicho públicamente que apoyarían un residenciamiento o un impeachment para el presidente. Y después viene el juicio, que es la responsabilidad del Senado. Y ahí es donde no están los votos y no sabemos ni siquiera si McConnell va a estar dispuesto a hacer el juicio. Y es muy probable que diga que no, porque él es una persona que ha defendido al presidente Donald Trump. Exactamente, exactamente. Así que la pregunta es, el impeachment, ya hay un compromiso de la investigación. Y vamos a ser muy claros, Pelosi ha sido muy respetuosa, he tratado de calmar a todo el mundo, diciendo vamos a hacer como es, hacerlo en oración, con respeto y solemnidad, porque estamos hablando de un proceso constitucional. Y vamos a escuchar toda la evidencia antes de llegar a una conclusión. Entonces, lo que están es en el proceso de investigación. Lo que pasa es que la evidencia es bastante contundente, en el sentido de que ya hay una evidencia clara de la conversación entre el presidente de Estados Unidos y el presidente de Ucrania, donde el presidente le pide un favor, y un favor que es político, ¿no? Hago una investigación de mi oponente del otro partido. Él no lo dice de esa manera, pero todo lo tenemos que leer en contexto o interpretar en contexto. El último episodio similar a unas circunstancias como estas fueron la de Bill Clinton, presidente demócrata. Los republicanos emprendieron un feroz proceso de impeachment que se votó en la Cámara de Representantes, pero que luego ya no avanzó porque el Senado no dio trámite, no continuó. El coste político para los republicanos fue muy alto. Bill Clinton renovó con mayoría holgada las siguientes elecciones y salió reforzado. ¿No pueden tener ustedes el temor de que la experiencia histórica de Bill Clinton les pase factura y los republicanos acaben teniendo un resultado contundente? Bueno, Bush fue electo presidente luego de Bill Clinton, así que decir que fue una derrota para los republicanos no estoy clara. Y sentó precedente para muchas de las otras investigaciones. Pero así pasó en el primer periodo de Bill Clinton. No, el segundo periodo. El licenciamiento de Bill Clinton pasa en su segundo periodo y es el juicio que lleva a cabo el Senado donde no lo encuentran culpable. Y vamos a aclarar que el caso de Bill Clinton no es nada comparado con lo que estamos viendo de Donald Trump. ¿Por qué? Tenemos la evidencia de que del intercambio, ¿no? Ya está la conversación documentada. Ahora, lo que se está tratando de evidenciar, y es bastante fuerte lo que hemos visto y entendemos, es que él estaba parando darle los fondos a Ucrania porque los quería extorsionar con la investigación de su oponente político. Y eso está documentado, que el Congreso estaba tratando de investigar por qué no se le está dando los fondos a Ucrania. Fue el Comité de Defensa liderado por los republicanos quien le exigió a Trump que liberara ese dinero y nunca explicó por qué. Y ahora tenemos el por qué, porque está este intercambio y esta conversación que se estaba llevando a cabo. Sus mismos abogados entienden que era una conversación inapropiada y tratan de esconder toda la evidencia y documentación de esta conversación. Así que hay mucha evidencia muy contundente, muy seria, porque estamos hablando de la seguridad nacional. El Congreso tomó una decisión, tenemos un tema de seguridad nacional en Ucrania. Es nuestra posición como país proteger al gobierno de Ucrania. Hemos asignado, creo que eran $400 millones para proteger a Ucrania. Y el presidente decide que es más importante su reelección y conseguir información falsa, porque eso son teorías conspiratorias, lo que él estaba tratando de validar, que era más importante que el darle los $400 millones que ya el Congreso había autorizado y era su responsabilidad legal de darle ese dinero a Ucrania. Un proceso que seguro no va a terminar en las próximas horas ni en los próximos días. Vamos a tener juicio político para rato. La opinión de Patricia Sosa, analista demócrata que nos ha acompañado hoy, y también la conversación remota con Joseph Maluf, abogado constitucionalista. Patricia, gracias. Gracias a ti. Hasta la próxima. Vamos a la pausa, ya regresamos. Tiempo para la cultura en cuestión de poder, para la recomendación que nos llega de la mano de Alexandra Colonna Mil. Alexandra, buenas noches. Buenas noches, Gustavo. ¿Cómo cerramos hoy el programa? Hoy cerramos con una serie británica, se llama Fleabag, estrenó en 2016.
concluyó su segunda temporada este año, en abril de 2019, y recientemente ha estado arrasando con los premios. ¿Y por qué vale la pena? Bueno, no solo porque se ha llevado un montón de premios, ¿no? Que es la evidencia del por qué vale la pena. Que es la evidencia de por qué vale la pena. Esta serie, de muchas maneras, es sorprendente que funcione como una comedia. Es una comedia británica. Es creada, escrita y protagonizada por Phoebe Waller-Bridge. Y la serie sigue la historia de esta chica, que no sabemos su nombre en la serie, pero es pues esta persona que la crea, que, digamos, tiene una vida muy triste. Por eso es que digo que es sorprendente que funcione como una comedia. Es una chica que está un poco enojada con la vida, confundida, que constantemente está tomando malas decisiones y no sabe cómo salir de ese hoyo, ¿no? Entonces, es algo muy triste, pero que ella logra tornar en comedia. Y tiene un aspecto muy peculiar que la caracteriza, que es que la protagonista constantemente está rompiendo con lo que en el mundo del cine y la televisión se llama la cuarta pared. Es decir, ella le habla directamente a la cámara. Oh, it never is. It never is. Oh, I thought you'd be later. I'm gonna say I just think I'm still in shock. My farts used to be like, now they're just sort of fighting their way out. I haven't farted in about 3 years. I mean, this place is ridiculous. Does anyone ever come in here? I mean, it is creepy as fuck. And everyone wants to be this person. Look at my elegant feet. You should totally get one of those. A vagina? Yeah. Oh, I've already got one. Really? I don't carry a vagina around with me. That'll be way too provocative. I love your hat. It's a hairscarf. Looks like a hat. Well, it's a hairscarf. It's okay. I'm fucking okay. I'm excellent. Fleabag, la serie británica de Phoebe Waller-Bridge, que se está ganando premios y que se ha ganado la recomendación de Alexandra Colonaville esta noche. ¿Dónde la podemos ver, por cierto? En Amazon Prime Video. Amazon Prime Video. Fleabag. Gracias, Alexandra. A ti, Gustavo. Vamos a las redes sociales. Y en las redes sociales, muchos comentarios sobre ese proceso de juicio político que se le está avanzando al presidente Donald Trump en el Congreso de los Estados Unidos. La primera opinión, esta. Gracioso. Trump llama a los demócratas partidistas cuando él es la persona más partidista en el poder. Insulta, alude a la guerra civil. Él no está apto para la presidencia. Y precisamente por esa división que genera, este fin de semana hubo polémica porque Donald Trump parafraseó a un pastor evangélico, como explicábamos en el programa, para decir que su destitución por el Congreso podría crear una división parecida a la de una guerra civil. Este es un comentario al respecto de esa polémica, de esa controversia. El pastor citado por Trump está diciendo algo que claramente todos dicen. El juicio político dividirá significativamente a este país. Él no dijo que el impeachment causaría una guerra civil, pero podría causar una fractura en esta nación como una guerra civil. Está ahí mismo en el tuit. Y unos lo han leído como un comentario totalmente inapropiado que contribuye precisamente a ahondar en esa división que hoy sufre Estados Unidos. En lo que parece que no hay división es entre los seguidores del artista mexicano que con 71 años nos ha dejado, José José. Cientos de mensajes inundan las redes sociales para recordarle. Pero antes de quejarme, decirte que te quiero, que tu amor es la única cosa que yo tengo. José José. Qué bucólica esa recomendación, ese mensaje que nos encontrábamos en las redes sociales. Terminamos con uno de Enrique Krauss, precisamente sobre el legado de José José. Uno no es lo que quiere, sino lo que puede ser. Hasta la belleza cansa. Las canciones de José José no ofrecían consuelo, solo la verdad en una voz amiga, como una rocola en un bar a punto de cerrar. Nosotros nos sumamos a ese legado recordándole también al final de este programa. Gracias por escogernos, por la generosidad de su tiempo. Esperamos que hayan aprendido como lo hemos hecho nosotros de nuestros invitados. Volvemos mañana a la misma hora. Que tengan una feliz noche.